Segundo bloque de Universidad de Noticias, primera edición. Seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta, 22 en Supercanal Digital HD. También nos pueden encontrar. Nos vamos a meter en el segmento que corresponde a la economía de nuestro país y de la provincia de Mendoza, como hacemos todos los jueves. Ya está con nosotros Pablo Salvador de la Fundación Ideal. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros en este último jueves, por lo menos para la economía, en esta primera edición hasta el año 2018 después. Así es. Bueno, desde ya te vamos agradeciendo todos los aportes que has hecho en este año 2017, también con Rodrigo de la Fundación Ideal, en un año que, bueno, se ha hablado mucho de economía, pero en estas últimas semanas aún más, ¿no? Por todo este paquete de reformas que se plantea en el ámbito nacional. Sí, están habiendo muchas noticias de índole económica y política en estas semanas. El tema de la reforma previsional, el tema de la reforma tributaria, el tema del dólar, la inflación, etcétera, ¿no? Bien. Lo último es la reforma tributaria. Bajar la presión fiscal es el objetivo, lo decíamos ayer en esta primera edición. ¿Qué significa esto? Bajar la presión fiscal. ¿Y qué tiene de positivo para el particular, para el ciudadano común, y el negativo también? ¿Y qué tiene positivo y negativo para la empresa? Mira, bajar la presión fiscal significa que la economía, tanto las empresas como los particulares, paguen menos impuestos. Es decir, hoy la presión fiscal en la Argentina, si lo medimos en términos de su Producto Bruto Interno, es aproximadamente el 34%. Es decir, el 34% se paga de impuestos de toda la economía, ¿no? Si lo comparamos con el promedio de América Latina, este porcentaje es del 27%. Y si vamos a los países más desarrollados, ese porcentaje baja al 22%. Entonces lo que está buscando el gobierno nacional es que entre todos los argentinos tributemos menos en términos de PBI. Y en cuanto menos, se espera que una vez que estén implementadas al 100% las reformas, que esto va a ser recién a partir del año 2022, esta presión fiscal baje 1,5 puntos. Es decir, en lugar de estar pagando 34% en términos del Producto Bruto Interno, que la presión sea entre un 32 y un 32,5%. Bien, perfecto. Y esto significa que tanto las empresas como los individuos particulares paguen menos. Por ejemplo, las empresas, ¿cómo? Porque una de las reducciones es con respecto al impuesto a las ganancias. A partir del año 2019, el impuesto a las ganancias va a ir bajando 5 puntos por año y a partir del año 2022 va a pagar o van a tributar 25% en lugar del 35% que pagan actualmente. Pero hay que hacer una mención. Esta reducción del impuesto a la ganancia es solamente para aquellas empresas que reinviertan utilidades. ¿Qué quiere decir? Si una empresa tiene, supongamos, 100.000 pesos de ganancia el año próximo y decide llevárselas a su casa o repartirla entre los accionistas, esa empresa va a seguir tributando el 35%. Ahora, si esos 100.000 pesos los reinvierte en la empresa, es decir, compra maquinaria, contrata personal, etcétera, ahí sí, en lugar del 35% va a pasar a pagar el 30% y luego a partir del año 2021 el 25%. Y otro punto importante también que incentiva la contratación de mano de obra es que se impone un salario mínimo no imponible para las contribuciones patronales. Es decir, si un empresario, por ejemplo, tiene que pagar 10.000 pesos de salario, hoy los primeros 2.400 pesos están exentos de tributar impuestos. Es decir, las cargas patronales le van a descontar esos 2.400 pesos y va a tributar sobre la diferencia hasta los 10.000. Y este monto se va a ir ajustando todos los años hasta llegar a 12.000. Es decir, una empresa que pague, supongamos, dentro de 5 años un salario de 12.000 pesos no va a pagar impuestos por ese salario, con lo cual se abarata la contratación, es más fácil contratar gente y emplearlo en blanco, ¿no? Bueno, es un beneficio muy importante para el trabajador, ¿no? Para el ciudadano común. En cuanto a impuestos, por ejemplo, ¿tiene también un beneficio el ciudadano, digo, los impuestos que se pagan mensualmente, el monotributista, por ejemplo? En el caso del ciudadano, digamos, va a tener una ventaja que hoy tienen los que trabajan en relación de dependencia, que los autónomos y los monotributistas no, que es poder hacer mayores deducciones para el impuesto a las ganancias. Hoy las deducciones que tiene un trabajador en relación de dependencia son el doble que las deducciones que puede hacer un trabajador autónomo. A partir del año próximo se van a empezar a equiparar. ¿Esto qué quiere decir? Que los autónomos y monotributistas van a comenzar a pagar menos de impuesto a las ganancias. Y también si están en esas categorías, el gobierno provincial ha decidido bajarle las tasas de ingresos brutos a 100 actividades a partir del año próximo. Si uno está dentro de esas 100 actividades, también va a tener una pequeña reducción del impuesto a los ingresos brutos. Bien. Hablemos, Pablo, del paquete de medidas que se está discutiendo en el Congreso de la Nación. Algunas ya tienen
aprobación del Congreso, como la reforma previsional, ya tiene media sanción también la reforma tributaria. ¿En qué vamos a ver los beneficios el año que viene? A priori, en el año 2018 los argentinos con este tipo de reformas, porque se habla, por ejemplo, que con lo que se va a ahorrar el gobierno a través de la reforma previsional, son más o menos, según lo que leía, 56.000 millones de pesos. Bueno, ¿en qué se va a invertir el año que viene eso? O por lo menos, ¿qué se considera desde el Ejecutivo Nacional? Bien, eso como vos bien decís, ¿no? Hay que ver cuál es la prioridad del gobierno nacional, en qué va a decidir gastar o en qué va a destinar estos fondos, ¿no? Lo importante de esta reforma, digamos, tributaria o impositiva es que la economía, todos los que trabajan, paguen menos impuestos y que la economía crezca. Si bajan los impuestos, la economía crece, la actividad económica se expande. Cuando la actividad económica se expande, esto hace que crezca el empleo y que más gente y más empresas comiencen a tributar. Entonces, bajando los impuestos, lo que se hace es ampliar la base imponible, es decir, que cada vez más gente pague impuestos, pero que cada uno paguemos menos. Entonces, eso hace que aumente la recaudación del gobierno y mucha parte de este gasto o de esta recaudación va a ir destinada al gasto. ¿Por qué? Porque hoy en Argentina el gasto público es muy elevado. ¿Por qué la reforma es tan gradual y recién dentro de 4 o 5 años va a bajar esta presión fiscal que comentábamos hace un momento 1,5 puntos? Porque el gasto que tiene el gobierno nacional es muy alto. Para darte un número, el 55% de todos los gastos mensuales van a sueldos. Si a eso le agregamos jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo, por embarazo, etc., llegamos casi al 70% del gasto. Estamos hablando de un gasto muy alto, entonces es muy difícil bajar impuestos porque hay que sostener ese gasto. Bien, se ha hablado mucho, bueno, seguramente lo habrás también analizado en otros medios, sobre el sistema previsional en la Argentina después de esta aprobación de la reforma, ¿no? Históricamente ha estado mal diagramada o planificada esta reforma previsional. Sí, lamentablemente los jubilados siempre no son muy perjudicados, siempre se han visto perjudicados porque la jubilación y las pensiones son extremadamente bajas. ¿Y por qué se pretende cambiar esta fórmula de actualización? Porque la fórmula actual, digamos la antigua, ¿no?, lo que hacía era favorecer al jubilado en las épocas en las que la economía crecía y perjudicar a los jubilados cuando había recesión. Es decir, en 2014 y 2016 las jubilaciones perdieron entre 6 y 7 puntos por año por la inflación. Cuando la economía crece, ganaban 4 o 5 puntos por encima de la inflación. Como 2017 y 2018 van a ser años de crecimiento, se esperaba que las jubilaciones aumentasen bastante. ¿Cuál es el problema? Entre el 2013 y 2015 la cantidad de jubilados se duplicó y muchos de ellos no hicieron aportes. Entonces la ANSES está desbalanceada hoy. No hay recursos suficientes para hacer frente a esas jubilaciones. Entonces lo que estaba haciendo el gobierno, lo que busca con esta reforma previsional, es tratar de actualizar las jubilaciones de una manera que sea sostenible en el tiempo. Es decir, los jubilados no van a perder el año próximo contra la inflación, sí no van a ganar tanto como hubiesen ganado con la fórmula actual. Pero lo que sí hay que dar tranquilidad es que no van a perder con respecto a la inflación durante el 2018. Van a ganarle entre 4, 5 o 6 puntos a la inflación en promedio. Es un buen dato lo que estás planteando frente a tanto que se ha hablado, ¿no? Sí, es uno de los problemas que yo insisto, llegamos a final de año y hemos insistido en esto durante todo el año, es la mala forma de comunicar que tiene el gobierno nacional con medidas tan importantes, ¿no? Se conocieron los datos de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total de noviembre. Sí, los datos muestran que para noviembre una familia tipo a nivel nacional necesitó aproximadamente 16.000 pesos para no ser considerada pobre y 6.500 pesos para no ser considerada indigente. Un tema importante es que entre octubre y noviembre estas dos canastas aumentaron 2,2%, bastante por encima de lo que fue la variación del IPC. La inflación o la variación del índice de precios al consumidor en este último mes fue del 1,3 a nivel nacional, por lo tanto está aumentando casi 1 punto por encima de estos valores las canastas básicas. Y para el caso de Mendoza todavía no tenemos los datos, seguramente van a estar en la semana próxima. Bien, Pablo, te pregunto si se puede llegar a hacer o a dar un concepto técnico respecto a cómo se ha manejado económicamente el gobierno de Mauricio Macri frente a lo que plantean los sindicatos, los gremios y las notas que hemos visto durante todo el año. Dicen, el último fue de la bancaria, por ejemplo, que hoy estuvieron de paro porque no están de acuerdo con el aumento salarial, que les han propuesto que las economías o la propuesta económica de Mauricio Macri beneficia al sector empresario en detrimento de los trabajadores, en detrimento de los que menos tienen. ¿Qué se puede plantear de esto? Mira, si uno mira los números fríos,
¿Cuál ha sido el objetivo del gobierno nacional? El gradualismo. ¿Por qué? Porque yo te comentaba, el gasto público a nivel nacional es muy grande, el déficit público, tenemos 10 años de déficit, es muy alto, es muy difícil reducirlo. Entonces es cierto que está mejorando, digamos, las condiciones de algunos sectores empresarios. ¿Por qué? Porque la idea es fomentar el empleo, sobre todo el empleo privado en blanco, es decir, tratar de disminuir el empleo público y fomentar la contratación de gente en el sector privado y en blanco. Pero si uno mira qué ha pasado, digamos, con los sectores más vulnerables, el gasto público se ha mantenido por encima de la inflación para todo lo que es jubilaciones, pensiones y asignaciones universales y subsidios. Si uno mira, por ejemplo, el último mes, en términos interanuales, estos rubros aumentaron por arriba del 30%, cuando la inflación fue del 20%. Entonces, ha contenido a los grupos más vulnerables. Es cierto que no ha sabido comunicarlo de manera correcta y es cierto que está favoreciendo, digamos, a ciertos sectores empresariales. ¿Por qué? Porque son los que, en definitiva, contratan mano de obra. Bien. Pablo, finalmente para el año 2018, perspectivas, crecimiento económico, Bien. ¿qué se espera? Mira, se espera que 2018 sea mejor que el 2017. 2017 va a cerrar siendo mejor que el año 2016 porque el año 2016 fue bastante malo. Este año 2017 va a cerrar algo muy similar a lo que fue 2015 y 2018 se espera que la economía crezca un 3,5%, algo más de lo que va a crecer 2017, que la inflación ronde el promedio un 16%, bastante por debajo del 23-24% que va a ser este año. Se espera que el dólar promedio durante el año próximo se mantenga en torno a los 19 pesos, frente a los 18 que estaba pronosticado para este año, así que se esperan, digamos, mejores perspectivas económicas a nivel macroeconómico para el año próximo. Bueno, esperemos que así sea por el bien de todos los argentinos, ¿no? Sí, sí, porque es fundamental que la economía crezca, porque es la única forma de generar empleo y sacar gente de la pobreza, que la economía crezca y durante muchos trimestres o años consecutivos. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente este año 2017 y felices fiestas. Igualmente para todos ustedes, ha sido un gusto participar en esta edición. Te esperamos el año que viene, en el 2018. Será. Vamos a seguir hablando de economía. Felicidades. Bueno, allí estábamos con Pablo Salvador de la Fundación Ideal, la última vez que nos visiten este año 2017. Por lo menos, recuerden que hasta mañana vamos a estar con esta primera edición de Universidad Noticias de este 2017. Vamos a seguir hablando de economía, novedades que tienen que ver con los hipermercados en la provincia de Mendoza y tiene que ver con la venta de carne de cerdo, pero de Brasil, porque los principales hipermercados están exhibiendo cortes de cerdo importados de Brasil y lo que más sorprende es que cuesta la mitad de lo que vale el mismo corte de producción aquí en la República Argentina. Por ejemplo, para que usted analice el dato, 1 kilo de lomo de cerdo traído del país vecino se puede comprar a 100 pesos, mientras que si es de origen local, el precio asciende a los 200 pesos, son los datos que informan los empresarios del sector, que además adelantaron que esta época del año sucede esto porque hay mayor consumo de cerdo, producto por las fiestas, claro. Entre los meses de enero y septiembre de este año, Argentina lleva importado un total de 23.500 toneladas de carne de cerdo de Brasil, y esto también lo han planteado sobre todo los productores porcinos en Argentina, pero puntualmente en la provincia de Mendoza, afecta negativamente en el mercado local, según explicaron los productores. Hablamos de educación también y lo que se proyecta para el año 2018, porque ya la Dirección General de Escuelas y el Ejecutivo Provincial adelantó el calendario para el año 2018. ¿Cuándo van a arrancar las clases el próximo año? Cuando termine la fiesta nacional de la vendimia. El 5 de marzo arrancan las clases, el ciclo lectivo, 2018, según adelantaron, y también plantean que va a ser un calendario récord con 187 días de clases para la primaria y 186 días para el secundario, según lo que han adelantado desde la Dirección General de Escuelas. Los docentes tienen que presentarse mucho antes, como es habitual, en el nivel inicial y primaria, deberán hacerlo el 19 de febrero,
y en la secundaria deben estar en las escuelas una semana antes, el 14 de febrero. ¿Por qué? Porque ese día comienza el periodo de apoyo y los alumnos de primer año deben iniciar la ambientación entre el 19 y el 24 de febrero. Repasamos entonces la información. Comienzan las clases el 5 de marzo del 2018 y terminan el 14 de diciembre para el calendario escolar 2018. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Momento de hacer un nuevo corte. Ya venimos.